Gracias, muchas gracias. Es un gusto saludar a mi director Miguel Andrés, que está ahí en el máster central haciéndolas todas, ¿ah? Un abrazo grande para usted, Miguel. Y nosotros saludamos también cariñosamente a nuestros telespectadores, iniciando una nueva edición de este pensamiento propio en la señal 23, Claro BTR. Va a estar también Juan Antonio Señor, Patricio Lynch, se va a sumar Tomás Jocelyn Hall, va a estar además Ariel Llévenes, dando una mirada al mundo económico, al mundo político, al mundo social. Y quiero saludar antes de los compromisos comerciales a Patricio Lynch, que está ahí justamente ya listo y dispuesto. Después hacemos la pausa para saludar a nuestros patrocinadores para hacer una innovación. Y lo mismo, voy a saludar a Juan Antonio. ¿Cómo está Patricio? Bienvenido a esta conversación. ¿Cuáles son las noticias que le han impactado, los hechos políticos, sociales, para conversar el día de hoy? Gracias, Richard. Bueno, respecto a lo que señalas tú, mira, me gustaría plantear lo siguiente. Cuando alguien toma una decisión respecto de una política de Estado, una política de gobierno, en realidad lo que está haciendo es, la política es un social, la política que se quiere implementar es un flujo de decisiones que apuntan a un objetivo. Es decir, son decisiones en movimiento que se toman en función del objetivo. Eso es básicamente una política de gobierno, una política de Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, eh, Carte que ha traído mucha preocupación este oficio que salió del Ministerio de Hacienda, y que se repartía a otros ministerios, en la cual se plantea, como él, digámoslo claro, recorte, y no solo recorte, sino descontinuar ciertas políticas, ciertos programas. Eso era. Ahora, yo te quiero decir respecto de ese planteamiento lo siguiente, Richard, brevemente. Cada decisión que se tome en función de una política, esa decisión tiene que tener factibilidad o viabilidad, viabilidad política, o sea, tiene los votos suficientes si hay que legislar, viabilidad económica, tiene el financiamiento adecuado, viabilidad social o factibilidad social, será aceptado por la población, es adecuado para la población. Viabilidad administrativa, ¿están los cuadros burocráticos administrativos capacitados para llevar adelante esta política? Y otro, tú podrías agregarle viabilidad moral, viabilidad respecto de compromisos internacionales que nosotros hemos firmado. ¿Tiene viabilidad respecto a eso? Eso es en el conjunto los elementos que debe tener una política. Entonces, que deben tener estas decisiones. Entonces, cuando el ministro de Hacienda Quirós manda este oficio planteando ciertas descontinuidades en los programas, él está viabilizando una política desde el punto de vista económico, porque es el Ministerio de Hacienda. Pero eso, termino con esto, eso tiene que tener, digamos, los cortapisas, el filtro de las viabilidades políticas. Es conveniente, tendrá la aceptación económica, social, moral, compromiso. Y eso es lo que aquí se echa de menos, Richard. Te lo Ariel. digo desde el punto de vista académico. Perdona esta digresión, pero ya que me diste el tema, me ha atrevido a extenderme un poquito. Un saludo nomás, ¿ah? Bien embalado hoy día, don Patricio. Bien, bien, bien. Y aquí quiero saludar también a Juan Antonio Señor, que se va. Un saludo protocolar nomás, Juan Antonio. Lo mismo vamos a hacer con Tomás Jocelyn Hall. Enseguida presentamos a nuestros patrocinadores. ¿Cómo está, Juan Antonio? Bienvenido. Bien, bien. Quiero saludar a todos, saludar a ti, Richard, a los televidentes primero, ¿ya? A Patricio y a Tomás. No veo a- al otro invitado, Ariel, Ariel Ariel. se va a sumar. Ariel se va a Ah, sumar se va a dentro sumar, de ya. poco. Creo que está en el No, backstage por ahí, director. no saludarlo solamente. Y bueno, yo creo que vamos a tratar varios temas, entre eso el tema del ministro Quiró y el tema de la reforma, ¿ya? Que es lo que está en boga, pero hay algunos indicadores que también son cada vez más preocupantes, ¿ya? Mm. De lo que estamos heredando, porque todos los indicadores económicos que tenemos a la fecha todavía son heredados y creo que van a ser heredados un par de meses más, ¿ya? Porque todos actúan con rezago y son preocupantes.
¿ya? Y Oye, eso determina algunas políticas eh, que podríamos verlo más adelante, de cómo ciertos enfoques causan ciertos problemas o ciertos daños o no funcionan, y otros enfoques sí, desde el punto de vista económico y social. Eso por ahora. sí, sí, por ahora, correcto. Quiero saludar con especial afecto a Tomás Jocelyn Hall. Bienvenido a esta conversación, estimado Tomás. Aquí todos absolutamente con el dinamismo que convoca esta reunión. Bienvenido, Tomás. Oye, por Dios que ustedes partieron puntuales, pero además de puntuales, y ahí estaba escuchando a Patricio Lynch, por Dios que están opositores, Patricio Lynch está muy opositor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Te aquí? llegaste. ¿Ah? El pesimismo que me acusaba a mí hace unos meses atrás, eventualmente, Patricio a mí, y me decía que yo era muy pesimista, eventualmente. Ahora Patricio no le ve nada bueno a este elenco. Déjame tratar de dar la foto en general de lo que está ocurriendo en este instante respecto a estos temas. Kast eventualmente desaprovechó su transición, armó un gabinete que eventualmente no tenía espaldas políticas y es probable que dure poco tiempo actualmente. La apuesta más razonable es hasta septiembre, pero dado la forma como se está dando esto, es posible que antes. ¿Ya? Pero lo peor no tiene que ver con quién es el gabinete, no, porque en realidad los problemas que estoy tratando de identificar y que creo que hay que sincerar tienen que ver con el presidente, no tienen que ver con quién sea ministro, no, porque puedes cambiar un ministerio, eventualmente vas a seguir teniendo el mismo problema. Eso es lo que pasó con Boric en septiembre del 2022. Pierde el plebiscito, cambia gabinete y dejó de gobernar. Esa es la verdad. Entonces, la verdad, las cosas que uno tiene una situación en donde te puede encontrar con que el gobierno Kast tenga el mismo problema, por así decirlo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque yo no voté por él, pero la verdad, las cosas es que tenemos un gobierno por 4 años, por así decirlo. Y el problema que tenemos en este momento es que cuando se instala el gabinete, se convierte todo en un problema comunicacional o de relato. ¿No escucharon a Longueira cuando dijo eso? ¿Ya? Entonces, en el fondo, todos los fusibles estaban apuntando a Sedini. Tú cambiabas a Sedini y se resolvía el problema político del gobierno. Falso, falso. Porque el gobierno llegó y tomó la decisión eventualmente que lo que había dicho en campaña no era tal. Es decir, que había que hacer una consolidación fiscal y había que bajar gastos y eso se podía hacer por decreto. No. Ellos han llegado a la conclusión de que no solamente eso no se puede hacer por decreto y hay que hacerlo por ley, sino que además ellos se casaron con un proyecto que en el fondo, a lo mismo todo el enredo de la ley miscelánea, porque las leyes misceláneas no tienen épica, nadie se rompe las venas por una ley miscelánea, ninguno, nadie, no se hace magia con una ley miscelánea. Pero olvídate de eso, el único punto que le interesa a este gobierno la ley miscelánea es la rebaja del impuesto corporativo, nada más, le da lo mismo el resto del regateo. Raya para la suma, lo único que le va a interesar es la baja del impuesto corporativo. Y el problema que tiene eso es que yo creo que lo van a lograr. O sea, si tú me preguntas a mí, no solamente van a lograr una aprobación en general a favor de este proyecto de ley, sino que van a sacar a lo menos eso eventualmente al final en la tramitación. La tramitación no va a lograrse hacerse antes de agosto. Yo creo que es una ilusión creer de que van a poder efectivamente despachar este proyecto de ley antes de agosto. Lo que quiere decir de que, por un lado, este proyecto de ley no va a producir el impacto esperado, porque tú comprenderás que no estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de medidas tal o cual, estamos hablando de crecimiento, consolidación fiscal, estamos hablando de reactivación, estamos hablando de una estrategia económica. Y la verdad, las cosas es que ese impacto no va a dar. No hay nadie que apueste realmente a que este proyecto de ley miscelánea cambie las tendencias de crecimiento estructural del país, cambian eventualmente el escenario completo del país. Puede haber algún tipo de tema en el margen, pero no van a ser en el neto final. Y eso significa que en la práctica el desgaste político lo va a sufrir no la Sedini, no un grupo, no Poduje, no la Lincolnao, ¿ah? No una ministra Wood, la va a sufrir el equipo político y particularmente el ministro de Hacienda. Cuando hace pocos días atrás el ministro, creo que ayer, termina en una comisión del Congreso hablando acerca de no se necesitaba el subsidio CENSE porque la gente se capacita por YouTube, yo quedé helado. Y no porque no esté diciendo una verdad, sino porque no le da el ancho. Y cuando no le da el ancho, tú empiezas a darte cuenta de que en el fondo tienes un conductor del barco eventualmente que no sabe qué hacer y no convence al resto de la plaza de poder que hay que hacerlo. Entonces va a tener un costo político que se le va a redituar. Por eso la segunda, y con eso termino, Richard, para no aburrir. Por eso, efectivamente, la primera plana, la segunda, ayer era la pelea entre Esquella con Irarrázaval. Tú tienes una división ya instalada en el gobierno que ya no es de dos almas de la derecha. No.
No, y ahí por eso Patricio Lynch efectivamente está tan escéptica. No, no, no. Esto no son dos almas de derecha más liberal o más populista. No. Lo que tienes es una pelea hoy día instalada entre los grupos grandes económicos del país que se sienten dueños del país, donde está la Cámara de la Construcción, los grupos grandes económicos, y tú tienes todo el resto que sufre el costo político de su manejo y arbitraje en el Congreso y el manejo efectivamente alrededor. Esa pelea va más allá de la pelea de dos derechas, y yo creo que ya está instalada y que no lo va a resolver. Ya no ni siquiera esto lo resuelvo con un cambio de gabinete. Aquí la apuesta ahora empieza a correr cuando sacan ir a raso al segundo piso, cuando cambian el diseño eventualmente de gestión del presidente. Esa cosa, te digo algo, eso es lo que vamos a estar discutiendo en los próximos meses para adelante. Por eso el pesimismo, Patricio. Por eso el pesimismo, Patricio. Yo lo compadezco, mi amigo, actualmente en esta vuelta, porque en realidad es bien difícil llegar y cuadrar la caja y hacer o cambiar las expectativas, las disposiciones públicas del país con lo que tienen. Ese es el problema. En esta pequeña, gracias Tomás, en esta pequeña innovación que estamos haciendo, quiero saludar también a Ariel Llévenes Ubiabre, quien nos acompaña el día de hoy, ingeniero comercial, doctor en economía. ¿Cómo están los números, don Ariel Llévenes? Y se lo pregunto porque junto con el factor económico están estos fantasmas que aparecen respecto a que se podría modificar el tema de la Buenas tardes. PGU, que los ajuares, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy con No, usted, Ariel. Muy breve, hacemos una pequeña, un saludo y enseguida una pausa comercial. Le escucho, Ariel. Hola, don Richard, un saludo cariñoso a todo el panel y a todos quienes nos ven. Bueno, los números no están especialmente mal ahora. Los números vienen mal desde hace bastante rato en nuestra economía, lamentablemente. Un crecimiento muy deficitario. Si mal no recuerdo, creo que la semana pasada o la anterior a este, en uno de los últimos programas, yo les comentaba sobre las cifras que yo las veía todavía muy optimistas. Bueno, pensemos que en la proyección de crecimiento ya se recortó para Chile por parte de la CEPAL y fijándolo en un crecimiento bastante inferior, incluso en el contexto latinoamericano, ¿ya? Y que eso iba en relación un poco a lo que les planteaba yo en esa oportunidad sobre lo lento y lo difícil que va a ser la recuperación económica, ¿ya? Se pensaba tal vez con mucho optimismo que la inversión iba a repuntar rápidamente por un asunto de expectativas. Y acá tenemos problemas bastante mayores que los relacionados solamente a las expectativas. Las expectativas son importantes, pero si es que nosotros también tenemos problemas relacionados a productividad, problemas relacionados a estancamiento de inversión en muchos sectores, en sectores que son especialmente generadores de crecimiento y de mano de obra. Por lo tanto, por ese lado, los números en economía no nos van a acompañar durante, yo diría, todo este año, ¿ya? Ojo que en el marco de lo que es la política monetaria, también uno está viendo bastante cautela por parte del Banco Central, ¿ya? Y esa cautela dice relación con que las presiones inflacionarias se pueden extender en el tiempo. Solo yo, tal como se los planteaba hace algunas semanas, solo considerando el aumento que ya habíamos tenido de los combustibles y no la perpetuación de la guerra y las incertidumbres relacionadas a eso durante los próximos meses. Dicho eso, yo pensaba en una presión inflacionaria en torno al 5% a fines de año. Eh, en esa oportunidad lo vimos como muy eh, elevado eso o muy pesimista. Sin embargo, yo creo que la cosa va hacia allá, especialmente por las incertidumbres que estamos viendo en el mundo, ¿ya? Dicho eso, va a ser tremendamente importante la forma, no solamente lo que ocurra con los proyectos de ley relacionados a economía que se están discutiendo ahora dentro del país, sino sobre todo con la forma en que esos proyectos se consoliden.
tengo la impresión que no se trata solo de aprobar o rechazar proyectos, sino que sobre todo de cómo son aprobados estos proyectos y los niveles de consenso que estos generan para ir reduciendo un poco las incertidumbres en los próximos meses. Pero el asunto está muy, muy complejo. Esa es mi impresión, don Richard. No, gracias, Ariel Llévenes. Sobre todo, fíjese, hay un IMASEC también que lo vamos a conversar dentro de un rato cuando avance el programa, que se estima a 3,5, entiendo, según Scotiabank, está analizando este número y parece que también el Banco Central tiene mucho que decir. Mire, hagamos una pausa porque no hemos saludado a nuestros patrocinadores en esta ronda inicial de este pensamiento propio en la señal 23, en vivo absolutamente. Me acompaña como siempre Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Está con nosotros también Hora 12, www.hora12.cl. Superó la barrera de los 23 millones de lectores. La data analítica, la métrica, señala que justamente el 25% de esa lectoría está fuera de las fronteras de nuestro país. Hora 12, www.hora12.cl. No espere que su corazón le avise un problema. Chequéelo previamente, hágase un chequeo de un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un ecocardiograma en Cardiogres, San Martín 1459. Le cuento que los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch se ponen a su disposición justamente para analizar una potencial enfermedad digestiva. Converse con ellos, están justamente en Janequeo 375 en Concepción. El calor de los calefactores PAPS son espectaculares. Ofrece calefacción eficiente, económica, de bajo consumo. El calor de los calefactores PAPS son espectaculares. Están en Víctor Lamas 449, pronto nueva casa de la familia y el equipo PAPS. Estén atentos. Toda la información sigue estando en www.paps.cl. Patricio, voy con usted, sigamos esta conversación. Usted tiene la palabra. Gracias, Richard. Mira, Richard, yo lo que observo es que los ministerios, los ministros, no conversan entre ellos. ¿Eh? No hay una conversación técnica ni una conversación política, al parecer. Y eso se traduce en que cada ministerio lanza sus bombas, como la que te mencionaba. Y de manera que los filtros políticos, económicos, sociales, morales, no se ven que estén operando. Ese es mi punto. Por ejemplo, yendo más concretamente, Richard, en el tema, por ejemplo, de la baja del impuesto de primera categoría, el impuesto que se rebaja de 27 a 23%, que no empieza este año, sino que en realidad empezaría el próximo año de aprobarse la ley. Creo que se va a aprobar, estoy de acuerdo con Tomás Jocelyn Hall en eso, creo que se va a aprobar. Pero ¿qué es lo que ocurre, Richard? Y este es mi punto, y por eso tengo una duda fundada. Mi punto es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para cuando en Estados Unidos en el 2017 aprobó una reforma que llevó el impuesto de primera categoría al 21%. Bueno, no se produjeron las inversiones que se esperaba en ese momento. ¿Qué es lo que hicieron las empresas? Recompraron acciones, repartieron dividendos, capitalizaron, pero no se tradujo en crecimiento. Ahora, ¿qué puede ocurrir aquí? Aquí para que se produzca lo que se dice el crecimiento inmediato, se requieren otras medidas, que conversen otras medidas, por ejemplo, estabilidad, gran demanda, que aumente la demanda, estabilidad social, que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el Estado de Derecho, las leyes, cuáles son las reglas que van a imperar para que efectivamente se produzca esa confianza que requieren los inversionistas para invertir. Porque si no va a ocurrir lo que ya ha ocurrido en otras partes. Entonces, ese es mi temor. Un temor fundado. ¿Por qué? Porque las otras dimensiones no están conversando con la dimensión Ministerio de Hacienda, las otras dimensiones de los otros ministerios. Y por eso se producen estas descoordinaciones que asustan a la población. Ahora, yo creo que el gobierno debe, termino con esto, debe retomar la dirección
política del país en primer lugar y por supuesto las asesorías económicas convenientes para que lo que salga a la opinión pública sea lo que debe salir. Bien dicho, ya sea por el presidente de los ministros o secretaria Sedine especial para estos casos. Me quedo ahí, Richard. Sí, sí, correcto. Sabes que la semana pasada me recuerdo perfectamente que Juan Antonio Señor se refirió al tema comunicacional, por darle un calificativo, comunicacional. Y el tema es que hoy la segunda, en su edición justamente que está apareciendo en este minuto, dice, el presidente Katz lleva una semana defendiendo a sus equipos. Entonces, esto ha sido un tremendo problema, entrar en fase, entrar en el trance de lo que implica la administración. ¿Se recuerdan ustedes eso de habitar la moneda? Una frase que en algún minuto alguien señaló y acuñó. Bueno, algo de esto está pasando porque el presidente lleva una semana defendiendo a sus equipos, sean del primer piso, sean del segundo piso, en fin, este señor Irarrázaval, que parece que es mucha tecnología, muy técnico, por llamarlo así. En fin, voy contigo, Juan Antonio, y te escuchamos. ¿Advertiste este tema también? Hay que activar el micrófono. Ahí sí, sí, ahí está. Ahora Correcto. sí, ahora sí. Mira, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero yo creo que hay un problema bastante grave en este momento en el gobierno que no logra afiatarse el equipo. Ha habido mucha descoordinación. Hay que reconocer eso. Y eso está provocando algunas fricciones, más de algunas, digamos. ¿Ya? Falta coordinación y el presidente precisamente ha tenido que salir a defender a sus ministros porque han generado bastantes críticas, más que nada por la descoordinación. Pero yo quiero verlo más positivamente. Yo creo que Patricio anda bastante decaído hoy día, ¿ya? ¿Ya? Yo quiero verlo con un poco más de optimismo, ¿ya? El presidente, desde el punto de vista político de la encuesta, ha dejado de caer, lo que ya es un punto, ¿ya? Creo que se necesita un reordenamiento de la parte comunicacional y estratégica, ¿ya? En la coordinación ahí del ministro Alvarado parece que no ha estado de lo mejor, porque él es el jefe de gabinete, luego es el que tiene que ordenar el asunto. Pero yo quiero pensar y preocuparme un poco más de la reforma. Con los números que estamos recibiendo hoy, ¿ya? Creo que la reforma es más necesaria que nunca. 8,9% de desempleo y todavía estamos tomando meses de verano. A mí me parece que es posible que en junio, julio, que ya estemos en pleno invierno y agosto, vamos a tener un desempleo sobre el 10%. Sobre el 10%. ¿Ya? Eso es gravísimo. Entonces, que hay un problema estructural, pero un problema estructural que se empieza a generar el año 2014. ¿Ya? Mira, yo tengo algunos números que anoté, ¿ya? Que anoté que realmente llaman la atención. Chile desde el 94 al 2013, la recaudación, Chile crecía al 4%, ¿ya? Y la recaudación crecía a promedio 12%, perdón, 8%. ¿Ya? Chile del 2000, después de la reforma tributaria del señor Arenas y la presidenta Bachelet, baja su crecimiento al 2%, 2,1% promedio hasta el 2025. Y la recaudación tributaria crece solamente al 4%. O sea, crece la mitad de lo que crecía antes de la reforma. Mm. Entonces uno se pregunta, si no se hubiese hecho esa reforma, ¿ya? Los ingresos tributarios serían bastante más altos de los que tenemos hoy día. Entonces, claramente está relacionado, absolutamente relacionado, ¿ya? Las dos cosas. El desempleo también durante los últimos años ha estado muy alto.
Entonces, hay algo, por eso quiero decirte, y para terminar el punto, Enrique, Richard, ya, que hay una relación directa entre lo que se hizo en esa reforma, ¿ya? Y lo que ha pasado en el país después. Yo Mm. quiero ser claro en esto. Yo creo que la reforma debe hacerse y debe hacerse ya, ¿ya? Y la reintegración del sistema también. De hecho, hasta un economista socialista apunta, como Oscar Landarreche, apunta a la reintegración del sistema. Oye, Es necesario. Y mira, no va a poder cerrar con recursos, recortes presupuestarios, no va a cerrar la brecha y vamos a tener déficit. Pero yo lo dije el otro día, yo no tengo problema en tener déficit y pedir deuda en la medida en que esa deuda es para financiar una reforma que es una inversión y no para financiar un gasto corriente permanentemente deficitario. Me gracias. quedo ahí. Sí, correcto. Oye, lo que pasa es lo siguiente, Tomás, Jocelyn. Fíjate que con 90 años de edad, Andrés Saldívar dice, yo diría casi como encogiéndose de hombros, ¿ah? Cuando el gobierno tiene los votos, no le veo la conveniencia a rechazar en general. Bueno, ahí hay sabiduría, sabiduría pura, sabiduría a los 90 años, opinando, mirando, digamos, cómodamente lo que ocurre, pero también quiero profundizar contigo esta advertencia, este malestar justamente que ha expresado Esquela en atención justamente a un grupo de ministros, y son 16, Tomás, 16, que finalmente no tienen partido político. Es tremendamente interesante y curioso también este gabinete, Tomás. ¿Sabes qué pasa? A mí siempre cuando yo me despliego actualmente una argumentación, siempre me terminan diciendo, Tomás, ¿qué habrías hecho tú? ¿Mm? ¿O cuál es tu solución? ¿Por qué siempre planteas el problema y no la solución? Y me molesta eso, porque yo normalmente me anticipo a cierto tipo de problemas, los anticipo y postulo. O sea, la verdad la cosa es que el ciclo ya está definido, sí, por lo tanto es distinto. Pero si me preguntan a mí qué habría hecho yo, no ahora, sino que en una situación distinta, ¿ya? Voy a decir con sinceridad, este es un gobierno del 20% endémico, no el 30% como lo fue Boric, el 20%. Ni siquiera el 40% de la derecha. Tarde o temprano va a llegar el 20%, va a parecerse mucho más al gobierno de Alejandro Toledo en Perú, ¿ya? En forma endémica. Por eso es un profundo error no creer, porque tú puedes gobernar con una minoría. Pero la pregunta es cómo gobiernas con una minoría. Y la verdad las cosas es que no puedes gobernar una minoría con un país dividido. Y los estímulos son efectivamente a que mientras tú más planteas que hay un grupo chico que quiere hegemonizar el país y culpar a sus adversarios su derrota, lo único que vas a hacer es dispararte al pie, sobre todo al comienzo de un gobierno, en donde tú deberías cambiar las disposiciones, no están hechas las disposiciones. Y hoy día no solamente las disposiciones no están en buena onda, por así decirlo, sino que tampoco las proyecciones económicas y sociales del país lo están. Nadie cree que nosotros vamos a crecer a tasas sustantivamente distintas a las que hemos tenido hasta ahora. Nadie. Hagas lo que hagas. Así que ya te está instalando que esto no era un asunto solamente de permisología, porque los plazos legales son los mismos, el esquema y el marasmo judicial es el mismo. Así que la verdad las cosas es que las certezas jurídicas siguen siendo las mismas que existían antes del cambio de gobierno, por así decirlo, aun cuando tú cambies algunos plazos administrativos, algunos permisos, propiamente tales. Tú tienes un gobierno que no tiene claro lo que quiere hacer en el tema ambiental y probablemente si es que lo presionaras tendrías que llegar y exigirle que cambiara ley y no quiere cambiar ley porque no tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, lo que hace el gobierno hoy día es que va al Congreso a hacer lo único que le quiere hacer, transar, hacer una especie de transaca. Y por eso el rey de la transaca termina siendo Parisi. Pero termina siendo eso también un fracaso para el gobierno, porque no puede depender este gobierno, suponiendo que no se le cumplen sus metas de consolidación fiscal o rebaja de gastos, suponiendo que al mismo tiempo tiene, como se ha dicho aquí, por Ariel, efectivamente, o por Juan Antonio, tiene una inflación del 5, tiene al mismo tiempo un desempleo del 10, tiene al mismo tiempo todas las cifras en su peor escenario, por así decirlo. Hoy día el Banco Central no va a seguir bajando tasas, que era lo que se esperaba, por así decirlo, sino que haciendo lo contrario. Cuando tú te empiezas a encontrar con eso, ya no es solo crecimiento. Y tú tienes que hacerle la pregunta a un presidente, oiga, usted quiso ser electo sabiendo las dificultades que iba a tener. ¿Cómo usted
usted propone gobernar aún a pesar de todo lo que estamos describiendo. Y eso este gobierno no lo tiene respondido, porque él lo que hasta ahora ha hecho este gobierno es culpar a sus adversarios de todos los males heredados y en segundo término vender la quimera de un crecimiento. Incluso a quienes economistas vendiendo eso. Acevedo, el ex subsecretario, el ex director de presupuesto de Piñera, eventualmente diciendo que si no crecemos, tenemos un riesgo fiscal efectivamente sustantivo. Es que esa es la verdad, es probable que no vas a crecer. Así que, ¿cómo tú vas a hacer lo que tienes que hacer en otro? ¿Cuál es la meta grande que no sea solamente una ley miscelánea, crecimiento, permisología o el metro cuadrado? Y yo te diría que aquí lo que tú debiste haber hecho y lo que debería hacer un presidente, pero para eso tiene que persuadir el país y tiene que vender, salir de la moneda a vender un proyecto más grande por el cual los chilenos nos quebremos las venas, cambiemos las disposiciones. Tiene que decir, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles y eso vamos a hacer una cosa con justicia. Vamos a hacer una cosa, no que alguien se lleve la pelota para la casa, no, no solo la rebaja tributaria para las grandes empresas, no solamente la consolidación para los que tengan plata eventualmente afuera o que lo que puedan llegar y traer acá, no, vamos a hacer una cosa en justicia, vamos a mitigar, escúchame, vamos a mitigar los problemas de esta etapa difícil. No podemos hacer el MEPCO como lo hizo Ortiz, Quiroz hace pocos días atrás. No lo puedes hacer, tienes que mitigar. Tienes que llegar y colocar a Chile en el ciclo que le toca vivir afuera y adentro. Vamos a abrir mercados afuera. Voy a hacer una alianza público-privada para llegar y abrir mercados distintos a los que tenemos. No voy a seguir firmando memorandums of understandings con los gringos sobre tierras raras de penco, sobre si compramos F-35, que además tienen un problema los F-35, que necesitas pistas climatizadas, hangares climatizados, necesitas efectivamente una infraestructura que no tiene. Aparte del hecho que te ha supeditado la tecnología que te vendan. Y si tienes una rivalidad en armamentos con Argentina, corre el riesgo que un gobierno como el actual gringo te venga tecnología a los argentinos que no te va a vender a ti. Entonces, ¿tú cómo llegas y haces para llegar y no entrar en esa intriga de relaciones entre hermanos y amigos y socios y aliados? ¿Cómo haces para llegar y hacer valer los intereses de Chile por sobre otros? Cambiando las disposiciones locales. Pero eso exige otro presidente. Eso exige salir de la moneda. No tiene nada que ver con Yarrázaval, no tiene nada que ver con Acedini, no tiene nada que ver con Quirós, no tiene nada que ver con Poduje, no tiene nada que ver con la Linconao, no tiene nada que ver con la Pía Adriasola siquiera eventualmente. Requiere otro liderazgo. Qué tema, ¿eh? Oye, gracias Tomás. Voy con Ariel Llévenes por lo siguiente. Siguiendo con esto de las comunicaciones imprecisas, incluso la misma Contraloría llama la atención al gobierno en atención a esa expresión que se usó respecto a que el Estado estaba en quiebra. Bueno, lo primero, desde el ámbito económico, explicar quizás académicamente, Ariel Llévenes, que los estados no quiebran. Eh, Se pasarán apretones, estrecheces, pero los estados no quiebran. Y el estado en quiebra incluso hizo que la misma Contraloría les llamara la atención por estas comunicaciones imprecisas. Es delicado este tema. ¿Cómo lo observa usted, profesor Llévenes? A ver, más allá de lo que diga la Contraloría, la verdad es que plantear, el solo hecho de plantear públicamente el Estado en quiebra genera una carga de incertidumbre y un problema de expectativas tremendo en los actores económicos. Más allá, como digo, del elemento técnico. Yo creo, y aquí quiero enlazarlo con lo que está ocurriendo también con estos proyectos de ley misceláneos. Yo tengo la impresión que eh, la sostenibilidad técnica de los proyectos está dada, ¿ya? Por lo tanto, son técnicamente legítimos estos proyectos, ¿ya? Se requieren para reactivar inversión, para generar empleo, para... Todo eso está resuelto. El problema, no, a mí no se me hace un cuadro mental de algún economista serio hoy día que diga que Chile no requiere resolver estas cosas. El problema pasa por una legitimidad política, por cómo se entiende, y por eso yo quiero insistir, no en el punto de si el proyecto se va a aprobar o no se va a aprobar, si estas leyes se van a aprobar o no se van a aprobar, ¿ya?
porque así como también lo he escuchado hoy día en el panel, yo también soy de la idea de que estos proyectos sí se van a aprobar finalmente. El punto es que cuando yo escucho, no, el gobierno ya tiene los votos, dos, tres votos, ojo, eso no va a mover de manera decisiva la, no va a mover de manera decisiva la aguja en lo que a reactivación de la inversión se requiere, que es lo Tiene los necesario. votos, ¿Por qué? Ariel, es que si distingamos una cosa que ya deberíamos todos saber. Tienen los votos para aprobar en general, no tienen los votos para la invariabilidad tributaria, para el tema de la propiedad intelectual, no tienen los votos eventualmente para llegar y justamente dar el IVA a las construcciones, el IVA para la primera vivienda, el tema de las contribuciones. Te doy la lista de lo que no tiene los votos y el problema de la Transaca en particular, ¿te fijas o no? Entonces, lo que pasa es que el gobierno está invirtiendo solamente para dar una imagen pública en el mundo, aprobó su decreto Milei. ¿Ah? La motosierra. No basta eso, pues señor. No basta eso. Eso es lo que quiero decir. No, por eso yo entiendo que este proyecto vaya todo junto, ¿ya? Más que irlo separando. Ahora, ¿por qué yo digo que a mí me preocupa esto de que ya tiene los votos? Porque aquí no se trata de dos o tres votos más, ¿ya? El proyecto efectivamente se va a aprobar, pero lo importante es los niveles de consenso que generan las distintas medidas precisamente que estábamos conversando recién, ¿ya? ¿Por qué? Porque son gobiernos de 4 años. Y yo tengo la sensación que para cualquier inversionista en el estado de situación en que nos encontramos hoy día y con los niveles de incertidumbres y con los niveles de complejidad del escenario actual, es muy difícil que un inversionista se lance a proyectos de largo plazo, a darle sostenibilidad a los proyectos en una lógica de décadas, cuando tenemos gobiernos de solo 4 años y con consensos poco robustos. Recordemos, a mi juicio, la década de los 90 en Chile fue especialmente buena para lo económico precisamente porque los niveles de consenso que se construían, la forma en que se daban las reformas, no solo era conseguir reformas, sino la manera en que eso se daba otorgaba un ambiente especialmente proclive a la confianza y a los inversionistas. Por eso es que en la segunda mitad de los 90 el crecimiento era del 7%, ¿ya? 6-7%. Sí, claro. Eso es distinto a hoy. Por eso es que para mí es tan importante la forma en que se consiguen estos proyectos y no solo que sean aprobados o no aprobados. Yo creo que eso es lo fundamental. Cómo se van a ir construyendo consensos y ahí espero que los distintos liderazgos de nuestro país, no solo el gobierno, sino todos los liderazgos entiendan que aquí hay un tema de recuperar el crecimiento porque es necesario para el país en una perspectiva de mediano y largo plazo a lo menos. Gracias, Ariel. Tengo que hacer una pausa muy pequeña, chiquitita, y después seguimos conversando. Nos quedan 30 minutos todavía para seguir haciendo este pensamiento propio junto a Ariel Llévenes, Tomás Jocelyn Hall, Patricio Lynch y por supuesto Juan Antonio Señor. Además, Patricio, hay un tema, ¿eh? El petróleo Brent sigue subiendo, ¿eh? Está llegando a 113 el barril hoy día, por ahí. No son buenas noticias. Me acompaña, como siempre, Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Le cuento que el doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza acumulan 101 años de experiencia en lo que es justamente el tema de las enfermedades digestivas. Experiencia reconocida, 101 años, dan confianza, asuman el compromiso con sus pacientes. Lo esperan, consúltelos, en calle Janequeo 375 en Concepción. Hora 12, www.hora12.cl. Súmese también a la gran familia de Hora 12. Los calefactores PAPS ofrecen calefacción eficiente, económica, de bajo consumo,
y entregan ese calor de hogar rico en esta temporada otoño-invierno. Además tienen servicio técnico. Víctor Lamas 449. Pronto, pronto se cambia de casa el equipo PAPS. Pronto. Toda la información www.paps.cl. Electrocardiogrés. Cardiogrés justamente le invita a que sus exámenes cardiológicos los haga en San Martín 1459. Un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, que sea en Cardiogrés. Toda la información www.cardiogrésSPA.cl. Don Patricio, el Banco Central, además de cómo sube el petróleo, se lo acabo de señalar, el Banco Central está manteniendo la tasa tras subir la alerta por el Medio Oriente, justamente, y el tema es las proyecciones de inflación de corto plazo, es lo que se está conociendo en materia económica. Lo dejo con lo que usted quiera agregar, Patricio Lynch. Gracias, Richard. Mira, respecto a lo que se ha dicho, me queda la impresión, o sea, mi argumento es ese. Aquí estamos frente a un tema de gobierno, gobierno del país. Y en este sentido, la crítica del senador Esquela, el presidente republicano, es directa al presidente de la República. Lo que pasa es que él no se la hace al presidente, lo enmascara y se la hace a los jefes del segundo piso. Pero ¿qué son estos jefes y la raza de Valenzuela del segundo piso? Son Forman el staff privado del presidente. Ellos no son ministros, no son nada, ellos no tienen que coordinar nada. Ellos asesoran al presidente de la República. Así que desde ese punto de vista, cuando Esquel hace esta crítica a estos dos personajes, le está diciendo al presidente ordene la casa. ¿Y qué es ordenar la casa? Como muy bien decía Tomás Jocelyn, tenemos 17 ministros independientes, pero estos ministros independientes, como los otros ministros, necesitan coordinación y esa coordinación debe darle el ministro del Interior. Y aquí el que, en mi opinión, no ha tomado, no se ha empoderado lo suficiente para marcar la batuta, como lo hace un director de orquesta, en nombre del presidente. En nombre del presidente la actúa. Entonces vemos estas descoordinaciones que se producen y que afectan, como yo lo mencionaba, las viabilidades políticas, económicas, sociales y que en definitiva el país está cuestionando cómo vamos en esto. Así que desde ese punto de vista, cuando aparecen declaraciones que son razonables, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de los humedales, que decía el ministro Puduji que lo enfrenta al senador Diurresti. Bueno, el ministro Puduji también, no cuidando la forma, está planteando un problema real. El problema de los humedales, muchos de ellos que se producen fuera o dentro de algunos tocan las ciudades, pero están impidiendo, oye, que se produzca la construcción, porque no tenemos escasez de terrenos para construir. A todo esto, oye, en la Roma imperial fue Augusto, el emperador Augusto, el que empezó a desecar los pantanos, los humedales de Roma, hace ya más de 2300 años. Augusto en el 2000, un poco antes, hasta el 030, creo que muere. Pero fíjate que los humedales a 70 kilómetros de Roma, Mussolini, una de las campañas de él fue desecar los humedales al este de Roma. Por lo tanto, oye, los humedales son simplemente cuerpos de agua con, con biosistemas. Bueno, hay que ver la calidad de esos biosistemas, pero muchos humedales deben acabarse. Eso es lo que está planteando y se le va a todo el mundo encima. Pidió disculpas, bueno, pero ordene la casa. ¿Quién debe ordenarle al presidente? En nombre de él, el ministro del Interior. Eso es lo que Oye, dijo Esquela. Me quedo en eso, sí. Rick. Sí, gracias Patricio. Yo quiero ir con Juan Antonio Señor porque con todo lo que estamos conversando, y además tú, Juan Antonio, tienes la responsabilidad de ser el presidente, además de la Federación de Comercio y Turismo en la región del Biobío. Bueno, comenzó esto también, lo planteo mirado desde el punto de vista de la economía, esto de las 44 horas, ya vamos ahora, partieron las 42. Los costos laborales siguen aumentando, hay un número ahí, dicen que estarían aumentando un 4,8%. Las horas extra, evidentemente, también suben, por supuesto. Y es bueno ir también conversando esto porque es
Otro tema que genera también una piedra en el zapato, Juan Antonio Señor. Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, si uno yendo un poco más atrás, de dónde parte todo esto, el año en que se planteó esta reforma, que fue hace alrededor de 4 años atrás, la planteó el presidente Piñera, me acuerdo, en el último año, y él quería llegar a las 41 horas, pero con una serie de modificaciones al- a la ley laboral que permitía la contratación por hora bastante flexible. El, este proyecto se aprobó después y se llegó a las 40 horas. Pero cuando estaba el presidente Piñera, el cálculo que había que en Chile realmente, en promedio, se trabajaban 40 horas, 40,1 horas semanales. Eso era lo real. Hay actividades que por su naturaleza trabajan, les complica más, y trabajaban las 45 horas, sobre todo por los turnos. ¿Ya? Hoy día se calcula que estaríamos trabajando desde el año pasado no más de 38 horas reales de promedio. Y con esta rebaja llegaríamos a 35. Entonces, uno se pregunta, y esto tiene que ver con cuando se hacen las reformas con mirada populista y no con mirada de país. ¿Cuánto produce un trabajador chileno? $23. ¿Cuánto produce un trabajador alemán o de la OCDE? 60 y tantos dólares. Entonces, cuando nos comparamos y decimos que ellos trabajan 35 horas, claro, pero es que en esas 35 horas producen mucho más lo que produce un trabajador chileno. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿ya? Se pensó que por decreto aumentaba la productividad, o sea, me acuerdo la ministra Camila Vallejo dijo que bajando las horas de trabajo aumentaba la productividad inmediatamente, ¿ya? Yo creo que debería volver a la universidad a estudiar un poco más, pero Está de Juan porque la cumpleaños hoy verdad Sutil es que día. eso dijo no lo funciona mismo. así. Oye, Juan Sutil dijo lo mismo. Bueno, se equivocó Pivotes nomás, dijo lo mismo. Los mates dijeron lo mismo. O se sea, esto es un equivocaron problema nomás. no solamente de la Camila Vallejo y el PC, ¿eh? Bueno, se equivocaron nomás, po, porque resulta que los números han significado de que en Chile se está trabajando menos, que la productividad no ha aumentado, ha venido bajando. Se estabilizó el último año, pero no ha venido bajando. Mm, ¿Ya? Entonces, si no tenemos a la vez, no tenemos inversión, porque el crecimiento de la inversión es bajísimo, y si no tenemos una intervención real en el sistema educativo chileno, no vamos a tener productividad. Hay que sacarse de la cabeza. Imagínense que por algún minuto, piensen por un minuto de que en Chile funciona la reforma, de que en Chile los permisos se hacen más rápidos, entonces llega una cantidad importante de inversión. La pregunta es, ¿tenemos personas calificadas en Chile para trabajar en esos proyectos de inversión? Esa es la pregunta y yo creo que está faltando, porque hoy día la educación chilena no está entregando personal calificado. Oye, Eso. mira, me queda muy poco tiempo. Tengo que ir con Tomás, tengo que ir con Ariel Llévenes y a ver si alcanzamos una última ronda en este pensamiento propio. Otro detalle, Tomás, en este ambiente, ¿cierto?, del cual estamos conversando, la CUT, que son poquitos, pero ahí está la CUT, ¿ya? Rechazó la propuesta de 23.000 pesos también de reajuste al sueldo mínimo. El ambiente está lamentablemente crispado todavía. No hemos salido de este ambiente tenso. Estoy contigo, Tomás. No va a salir del ambiente tenso. Hay mala onda. Y por ende va a tener que hacer el gobierno con mala onda. ¿Es posible Ese es el hacerlo? problema. Depende. El presidente tiene que llegar y convencer al resto del país. Tú tienes que llegar y convertir que toda esta especie de acomodo de grupo, esta especie de extorsión de grupo que te hacen en el país, en el fondo es una trampa y el presidente apela al Estado general del país.
Entonces deja de llegar y en el fondo preocuparse de su desempeño semanal en el margen de encuesta, que se lo dice Isaacson o quien quiera, y pasa a llegar y tocar los temas que ha tocado Juan Antonio, Patricio y otros, Ariel también. Yo lo que quiero llegar y decir efectivamente que en esta materia no es el problema de gobierno, no es un problema solamente del ministro del Interior, esto es un problema de tres cosas. Y solamente un presidente puede vender esa pomada, tres. Nuestro Estado se está derrumbando, nuestra democracia está comprometida, hoy día vale hongo, y nuestra clase media está precarizada. Entonces tienes que tener un presidente que tenga el diagnóstico apropiado, y el problema es que no tiene el diagnóstico, partamos por el diagnóstico. No tienen el diagnóstico. Te han metido una cochufleta con el crecimiento de la permisología, la ley miscelánea, te han metido que es culpa de los adversarios y realmente esa cosa quema neuronas y deja a todo el mundo con un malestar peor, peor. Primero tienes que llegar y cambiar el dilema. Segundo término, tienes que llegar y entender de que da lo mismo el tema de los ministros ya a esta altura. A mí me da lo mismo la pelea entre Irarrázaval y Isquella. A mí me da lo mismo la pelea entre Poduje y Quirós. Dijo que la plata se acababa el 30 de abril, Poduje. Y eso era culpa de Quirós, lo dijo así textual. Entonces yo te quiero decir, efectivamente, a mí me da lo mismo la pelea, efectivamente, que haya en el gabinete. Porque la verdad las cosas es que yo no nombré ese gabinete. Y por ende, ministros van, ministros vienen eventualmente y vamos a tener el mismo problema, por así decirlo. No creo que la solución va a ser aquí meter a fulano. No hay mandraca al mago aquí. Así que, por lo tanto, para este efecto, eventualmente no lo va a resolver ni con permisología, ni tampoco con que los ministros hablen entre sí y digan, ¿sabes qué más? No me trate mal. Fíjate que hace 2 días atrás, el que reculó, es Juan Pablo Suet. Juan Pablo Suet dijo eventualmente que aquí era injusto este proyecto de ley miscelánea porque le bajaban a las grandes empresas los impuestos mientras se las subían a las pymes. Y dijo, o lo logramos ahora o no se logra nunca. Bueno, 2 días después llega y dice efectivamente que le han propuesto eventualmente llegar y meter esto en un proyecto lateral, paralelo. Y él aceptó eso cuando dijo ahora o nunca. Y cuando todos sabemos que este es el único proyecto tributario que va a tener Cast. Si lo que no se logra en este proyecto tributario no se logró. Entonces empieza a llegar y contentarse Juan Pablo Suet, ¿sabes con qué? Se contenta con el subsidio a la contratación de mano de obra en el proyecto de ley misceláneo. Lo que yo te quiero decir es que a este gobierno en este momento le importa un bleo siquiera qué es lo que salga de ese proyecto misceláneo. Lo que le interesa es la foto del día de la votación general. Y yo lo único que quiero llegar y decir que ahí el diagnóstico no se está cumpliendo. Porque no es lo que dice Juan Antonio. No es lo que pide Patricio. No es lo que advierte Ariel. No, aquí están en el metro cuadrado. Y lo único que quiero decir es que yo no quiero entrar en ese juego y los chilenos no nos metan en ese juego. Toda la disposición posible para llegar y no oponerse a todo de este gobierno. Tienen los votos, pero no nos metan en un bazar, no nos metan en una transaca rasca, no nos metan en sus peleas entre grupos. Segundo término, acometamos lo que hay y el fondo. ¿Y cuál es? Que no vamos a tener el crecimiento de consolidación fiscal, baja de gasto que han prometido. Tenemos que mitigar, tenemos desafíos sociales que son distintos. Y seamos capaces de que los acuerdos con los grupos económicos se hagan para lo grande, con lo que se ha pedido aquí. En el fondo, recapitalizar el país, aumentar la inversión, generar riqueza, tratar de aprovechar efectivamente el ciclo, mover el país con una lógica diferente. Pero eso requiere otro presidente. Oye, dame un segundo, voy contigo, Ariel Llévenes, dentro de un segundo, profesor. Lo siguiente, mira, le cedo 1 minuto y medio para lo que nos va a comentar. Yo le quiero agregar además que esto se suma a otra pelea, ¿eh? Esto es fresco, recién, hace poco un cara a cara entre el ministro Alvarado y el señor Irarrázaval, que está arriba en el segundo piso, en medio de las críticas por mayor coordinación. Esto suma y sigue. Y por otro lado, Ariel, usted y yo hemos hecho programas en donde hemos señalado esto de la seguridad, la falta, la inseguridad, es el impuesto más caro, lo hemos dicho hasta el cansancio. A propósito de los 99 años de Carabineros preparándose para el centenario, bueno, nos hemos enterado de que prácticamente están faltando 12.222 carabineros. Y esto es delicado porque Chile ha perdido 5.000 policías desde el año 2019. Y hoy día estamos al debe en la que es la formación también de la policía. En fin, es un tema más también que afecta evidentemente la economía, la seguridad. A las 20 horas prácticamente el comercio cierra sus puertas
y es una industria que raramente está funcionando a dos turnos, diría yo. Ariel, estoy con usted, minuto y medio, después vamos todos de nuevo con Patricio y cerramos con usted también, Ariel. Bueno, mire, ojo, usted decía, la actividad comercial, el comercio cierra a las 8. Yo tengo la impresión que se quedó bastante largo en esta oportunidad, Cierra a porque las 6, lo cierto es que uno va como a las 6 de la tarde al centro y a ya las empieza a 6. quedar vacío, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que eso tiene para el, el pequeño y mediano comercio, ¿ya? El gran comercio va buscando otras vías, sobre todo muy relacionado, puede ir al comercio electrónico, puede ser otras instancias, pero el pequeño y el mediano no tiene todavía todo esa capacidad para desviar ventas ahí. Por lo tanto, ese es un elemento fundamental. Hoy en día poder recuperar la, la tranquilidad en las ciudades y que se pueda desenvolver toda la vida como se desenvolvía antaño. Segundo, los requerimientos de seguridad se vienen advirtiendo en el país desde hace muchos años también. Por lo tanto, ahí también se requiere urgencia. Digo, el país está sometido a distintas urgencias por distintos ámbitos y eso es lo que complejiza mucho más el escenario. Por lo tanto, acá yo insisto, los liderazgos, cómo los liderazgos van también eh, influyendo en todos estos ámbitos y generando acuerdos. Pero esto es importante que se sostengan en el tiempo, ¿ya? Para también dar confianza en todo el espacio económico. Dicho eso, entonces yo veo que hoy el escenario internacional está muy complejo y lamentablemente internamente también le hemos ido agregando complejidades, no solamente en los últimos meses. Finalmente, quisiera decir una cosa que a mí me parece como bien, porque escuché el tema de las encuestas, creo que alguien lo planteó. Y lo cierto es que a mí me parece bien poco razonable estar planteando evaluaciones de un gobierno semana a semana. Entiendo la importancia del monitoreo, pero hay ciertas cosas que se le deben dar también el espacio para que se consoliden y para que se sostengan en el tiempo. Gracias. Estar resolviendo o estar gobernando en función de qué es lo que ocurre semana a semana con una determinada encuesta, lo cierto es que a mí no me parece sostenible. Y en ese sentido también, cuando Tomás plantea esto de un nuevo presidente o un nuevo liderazgo, yo diría que eso también es relevante, ¿ya? Un liderazgo que en ciertos ámbitos sea más de convicciones, más que estar resolviendo de acuerdo al vaivén de la última encuesta que ocurra. Creo que Correcto. todos esos elementos van a ir insumiendo la confianza poco a poco, ¿ya? Que Chile necesita para poder repuntar. Gracias, Ariel Llévenes. Me quedan 4 minutos de programa, 1 minuto para cada uno. Lo voy a tener que controlar. Patricio, estoy contigo. El minuto es suyo. Gracias, muy corto, pero para relacionar algo que mencionó Juan Antonio. Mira, en Irlanda, país de mi ancestro, entre el año, alrededor del año 2000, entre 90 y 2000, bajó la tasa corporativa al 12,5%, general, 12,5%. ¿Qué ocurrió? El milagro irlandés. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Irlanda, aparte de bajar los intereses, el impuesto, aportó otros elementos como seguridad, como educación, particularmente educación universitaria y especializada. Y bueno, y Irlanda pertenece a la Comunidad Europea, así que
aprovechó todo el boom de las grandes empresas que invirtieron en Irlanda dadas estas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? En Chile, en términos educacionales, y por eso embalzo con lo que decía Juan Antonio, aquí nosotros tenemos una educación superior desarrollada, tenemos problemas en la educación pública, sobre todo básica y media. Pero mira, ocurren fenómenos como esto en Talcahuano, Richard, y te invito, Sigdo Cooper. La Sigdo Cooper quiso instalar un liceo técnico industrial de alto nivel, porque tiene las instalaciones físicas. ¿Quién se opuso? La municipalidad de Talcahuano, Richard. Por eso digo, podemos desarrollarnos en áreas muy competitivas como la minería, por ejemplo. Aprovecho de decir que el gran deudor de la minería es Codelco, debe 25.000 millones de dólares. Pero sin embargo, la gran minería del cobre, donde está Codelco, es una tremenda posibilidad de desarrollo. De manera de que tenemos que crear condiciones país. Entre ellas está Gracias. la educación, el Escuchemos. empleo, seguridad, Gracias, Patricio. Me confianza. alcanza el tiempo, Patricio. Escuchemos a Juan Antonio. Tu minuto, Juan Antonio, para la despedida también de un redondeo de lo que hemos conversado el día de hoy. Sí, un redondeo. Fíjate que en parte estoy de acuerdo con Tomás, que creo que el presidente necesita salir un poco, ordenar un poco más el cuento y tiene que salir a vender la pomada, como se dice, ¿ya? En términos muy coloquiales, digamos, ¿ya? A comunicar mejor, ¿ya? Lo que quiere hacer y convencer en lo que quiere hacer. Convencer, fíjate, a la ciudadanía, porque yo me temo que después de las reuniones que del resultado del último consejo del Partido Socialista, que fue la semana pasada, me parece, donde ellos se oponen a todo y le van a negar la sal y el agua. Si eso lo sumamos al Frente Amplio, si eso lo sumamos al Partido Comunista, no hay votos, po. O sea, no va a haber, se pueden aprobar los proyectos, ¿ya? Pero, pero, no va a ser con grandes mayorías. Y lo que el presidente requiere con esta reforma es que se apruebe por una cantidad importante de votos. Eso es lo que requiere. ¿Por Gracias. qué? Porque cuando tú generas esto a futuro y la invariabilidad tributaria requiere consensos a futuro. Y No eso tiene, mejora la inversión. Así que por no ahí tiene, está complicado. Oye, no lo tiene. Tomás, voy contigo. Mira, en todo este ¿Ya? revuelo que ¿Qué va hay, a decir ¿cierto? Tomás? El más contento hoy es Mulet, porque parece que le está yendo bien, ¿ah? Va a seguir con su pyme. Estoy contigo, Tomás, y ya nos vamos. Un minuto, por favor. Oye, no, telegráfico, invariabilidad tributaria no lo vas a tener porque ningún congreso hipoteca su capacidad para fijar impuestos. Así que yo te diría, por favor, sáquense la idea de que si quiere el gobierno va a llegar y quebrarse las venas por ese tema actualmente. No lo vas a tener. Segundo término, Entonces, actualmente, cuídate. respecto de quién está el ganador de esta revoltura, por así decirlo, es Parisi, no es el Mulet. O sea, en el fondo, Parisi es el que pone los 14 votos, por así decirlo, y los puede quitar. Y los va a quitar en la discusión particular en cada uno de los temas. Esto es transaccional puro. Pero a este gobierno, en depender de Parisi, lo mata en el ala. Porque la verdad de las cosas es que lo hace llegar y terminar en manos de una lógica que en el fondo lo destruye. Lo destruye. Si yo lo que quiero llegar y decir es que entendamos este punto. Chile requiere otro enfoque, necesita volver a un poco generar otras disposiciones anímicas en el país. Yo en eso estoy de acuerdo con Juan Antonio actualmente, que de alguna manera permitan gobernar y mirar para adelante, tirar la pelota, un poco cambiar la psicología social del país. Y yo creo que eso, la verdad, las cosas es que solamente lo va a poder convocar un presidente. Y si es que este presidente no lo hace, vamos a empezar a discutir quién va a ser el próximo. Porque la verdad de las cosas es que vamos a pasar los 4 años diciendo que en realidad se frustró este proyecto. Ese es el punto. Un abrazo para ti, Tomás. Yo tengo que ir para cerrar el programa el día de hoy. Estamos en vivo, ¿ah? Absolutamente en vivo y sin pauta previa en este pensamiento propio. Ariel Llévenes, le escucho y quiero, regálame a mí 10 segundos. ¿Cuántos programas hemos hecho en atención al puente Perales de Talcahuano? Le cuento, quebró la empresa. No hay puente Perales ahora, no hay puente Esmeralda en Concepción. Una crisis de la constructora deja en riesgo el futuro de los proyectos por más de 55.000 millones y no tenemos puente Perales, Ariel. Bueno, esto también lo hemos dicho y la pregunta que yo siempre hago, ¿por qué acá
tenemos que aceptar cosas que en Santiago no se aceptan. ¿Ya? Yo no me hago el cuadro. El Puente Perales, lo hemos dicho muchas oportunidades, es un punto clave en la logística y en la conexión de varias comunas acá. Sin embargo, yo no me hago el cuadro mental de una Alameda en Santiago cerrada 3 años. Pero nosotros acá llevamos más de 3 con ese puente ahí y ahora, y probablemente van a ser muchos más después de esta situación. Dicho eso, solo para cerrar, un par de segundos, la situación económica mundial y interna es tan delicada que yo espero mucha prudencia por parte de todos los actores. Prudencia en cómo se construyen los proyectos de fondo, pero también, por sobre todo, la forma también en que esto se va construyendo. Si no, vamos a tener serias dificultades eh, extendidas en el tiempo. Fuerte abrazo para usted, profesor Jevenix. Muchas gracias por haber estado en Pensamiento Igualmente Propio para el día de todos. hoy. Lo mismo para Juan Antonio, Tomás Jocelyn Hall, muchas gracias. Patricio Lynch, muchas gracias por haber hecho con nosotros el programa el día de hoy. Gracias a nuestros telespectadores y yo me despido de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Es un taller multimarca. Está helado, estamos en otoño-invierno y el calor de hogar lo pone el calefactor PAPS, que no falte. Bueno, los calefactores PAPS, toda la información está en www.paps.cl. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza acumulan 101 años de experiencia cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en Janequeo 375 en Concepción. Chequee su corazón, hágalo en Cardiogres, San Martín 1459. Electrocardiograma a tan solo 3.740 si usted es FONASA nivel 1. Gracias por la atención, director Miguel Andrés. Un abrazo grande para usted. Nos vemos mañana hablando de salud. Que estén bien. Chao, adiós, hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.